Hola, en este encuentro vamos a hablar de la catarsis emocional y esencias florales. La acción terapéutica de las esencias es siempre a nivel de crecimiento interior y espiritual. Las esencias son un recurso de conexión con esas partes dormidas pero latentes que todos llevamos dentro. El efecto es el crecimiento que alcanzamos después de un proceso de introspección y evolución entonces al que las esencias nos llevan. Así, la palabra catarsis significa, según la Real Academia Española, purificación, liberación y transformación interior. ¿Suscitados por qué? Suscitados por una experiencia vital profunda. El cambio es la metamorfosis. La metamorfosis es el cambio, la transformación profunda que se experimenta y que está basada en unos cimientos anteriores e interiores. Pensemos que los cimientos interiores somos nosotros mismos. Entonces, para contribuir con esta labor de cambio, de catarsis, las esencias florales son una apertura de conciencia, ampliación de conciencia, como los queramos llamar, ¿no? Nos proporcionan, por una parte, claridad mental, pero por otra parte, el pasado se percibe como un entramado lleno de sentido, donde cada una de las experiencias que hemos vivido cobran sentido. Cobran sentido, ¿gracias a qué? Gracias a su entendimiento, a su aprendimiento y el aprendizaje de las lecciones que llevan implícitos, ¿no? Eduardo Greco, hablando del sistema, decía: cada una de las flores que componen este sistema simboliza una cualidad emocional y su función es potenciar las virtudes necesarias para que la personalidad se aleje de la enfermedad, elimine los bloqueos y sitúe a la persona en el camino senda de la creatividad. Os propongo un recorrido por la parcela de los frutos que cada una de las esencias nos brinda y que lo hagamos de acuerdo a la clasificación que el doctor Bach estableció, ¿no? En el primer grupo, las 5 flores del primer grupo comparten un mismo defecto, que es el miedo, y una misma virtud, que hace aflorar la catarsis, que nos facilitan, es la confianza. La confianza. Pero, ¿qué es la confianza? La confianza es la esperanza firme que se tiene, firme que se tiene sobre alguien o sobre algo. Palabras que podemos asociar: creencia, fe, tranquilidad, seguridad y determinación. En psicología hace referencia, por una parte, a nuestra capacidad para actuar de una determinada manera en una determinada situación, pero también hace referencia a la hipótesis que nosotros nos hacemos sobre acciones futuras. Entonces, ese grado de autoconfianza que tenemos va a influir en muchos aspectos de nuestra vida, en la relación con nosotros mismos y en la relación que tengamos con los demás. El miedo es una emoción primaria, es una emoción de supervivencia que tiene que ver con nuestro nivel de confianza y de comprensión, y también con la función adaptativa que nos lleva a adaptar nuestra conducta al entorno en el que nos encontremos. Según Darwin, desde el punto de vista evolutivo, el miedo es una señal protectora ante el peligro. Bach decía: el miedo es el gran carcelero que impide a la persona el ejercicio de su libertad. Hoy vamos a empezar viendo en esta parcela de frutos estas dos esencias, mímulo y ácido. Mímulo. El defecto de mímulo es, como igual que el resto de esencias de este grupo, el miedo. Pero su miedo hace referencia a un miedo tangible, a un miedo concreto, cuya virtud, la transformación, la catarsis que produce es la confianza. Edward Bach nos decía: miedo a las cosas del mundo, a la enfermedad, al dolor,
a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a estar solo, a la desgracia, a los temores de cada día, a los miedos, personas que llevan sus miedos en silencio y en secreto, sin hablar de ello libremente con otros. Como vemos de estas palabras, se deduce efectivamente miedos concretos que la persona nos puede definir. Es importante también que hagamos mención y que profundicemos en su signatura. Su signatura son aquellos elementos distintivos que nos hablan de la energía, que nos hablan también de la sustancia. Esta planta es conocida también como monkey flower, flor del mono, y fue uno de los 3 primeros remedios que el doctor Bach encontró cuando caminaba a orillas del río Ups, ¿no? En aquella época en la que ya rondaba por su cabeza la necesidad de salir del intelecto de Londres, entonces hizo como algunas excursiones de urgencia, ¿no? Y en una de ellas encontró esas 3 primeras flores, mímulo, clematis y empatis, ¿no? Las raíces del mímulo, fijaros, tienen el mímulo, voy a decir que es una esencia que está dominada por la energía, pertenece al elemento agua. Sus raíces crecen muy cerca del agua, ¿no? Y sus rasgos distintivos nos hablan de un profundo, de esto os decía que el elemento perteneciente al elemento agua, que tiene que ver con las emociones, tienen un profundo contacto, las raíces simbolizan un profundo contacto con las emociones. Y fijaros, esas raíces buscan profundidad. ¿Para qué? Para tener un mayor contacto con la tierra. ¿Por qué? Como seguridad ante los posibles embates del agua, ¿no? Entonces, ya su forma de enraizarse habla de la necesidad de esta tipología de tocar tierra, de poner los pies en el suelo, de avanzar paso a paso, como decir, pie de plomo, ¿no? Y no dejarse arrastrar, por el río de las emociones y por los posibles embates, en el sentido con la planta, los embates del agua, ¿no? Entonces, la flor del mímulo, también su color amarillo nos habla de expansión. ¿Por qué? Expansión nos habla y simboliza la razón y hace referente a una mente que domina la razón a través de qué? A través del entendimiento. Entonces también podemos pensar que es una planta que mira al frente, simbolizando y proyectando el entendimiento y el valor hacia el futuro. El futuro. El mensaje que Eduard Bach nos quiso transmitir con este remedio está relacionado con las virtudes de valentía, de confianza y de coraje. Fijaros, cuando hablamos del arquetipo, la figura simbólica perteneciente al inconsciente colectivo y común al resto de la humanidad es el héroe interior que cada uno llevamos dentro y nos hace enfrentar con coraje las adversidades de la vida cotidiana con la confianza de que cuando llegue el momento vamos a tener los recursos necesarios para hacer frente a cualquier cosa o ser que la aminoren, ¿no? Entonces, palabras clave que pueden definir esa catarsis son confianza, esperanza, fe, certidumbre, sensación de protección ante las vulnerabilidades externas, seguridad en la acción, extroversión y compasión. Para Bach, una persona que experimenta una energía mínima en distorsión, ha venido a aprender una lección de compasión. ¿De compasión? Podéis pensar, compasión. ¿No sería mejor una lección de asertividad? No, porque no es cuestión de comunicación, es una lección que se aprende a través de la relación con los demás y a través de acciones concretas.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace unos años una chica que atendí, me contó que que una vez, o sea, que una vez durante días, desde una de las ventanas de su casa, veía a otra joven con aspecto mendigo que llevaba una mochila y que llevaba también algunos cacharros, ¿no? Se ponía cerca de la puerta del garaje, se acomodaba y pasaba allí la noche. Por la mañana, cuando ella miraba, pues ya no estaba, ¿no? Entonces, así estuvo llegando varios días hasta que se fue. Durante el periodo en el que esta chica estuvo llegando, la otra joven sintió deseo de interesarse por ella, pero sin embargo, algunos factores como el miedo, pues se lo impidieron, ¿no? Los miedos le impidieron sacar a flote esa capacidad de compasión, entonces no pudo ser compasiva con el otro ser y se limitó a ser un mero observador. Entonces, con este ejemplo podemos sacar la conclusión de que Mímulo nos permite afrontar creencias limitadoras y ser empático, con los demás. En terapia floral a Mímulo se lo asocia en astrología con la energía que representa la luna en Capricornio, ¿no? Es una personalidad que tiene como virtud la confianza y la meticulosidad, y tiene como efecto efectivamente el miedo, ¿no? Entonces, pero estos miedos que siente, que están afectados, asociados, están asociados a cosas cotidianas, cosas concretas, tangibles del día a día, ¿no? Entonces, este tipo de, la persona con este tipo de energía, lo que va a hacer es crear marcos, estructuras, leyes y códigos o aferrarse a ellos, es decir, cosas concretas y tangibles que le dan seguridad, ¿no? Fijaros, esta energía está regida por el planeta Saturno, Es una energía fija e inmutable, pero también es una energía necesaria para que las cosas perduren, porque el aprendizaje de la persona con esta energía que viene a desarrollar con esta energía es entendimiento, coraje, valor y confianza. Entonces, por ejemplo, imaginaros, os voy a poner un niño o a un adulto que tiene esta ubicación astrológica, la luna en Capricornio, y pues siempre se desarrolla o se va a desarrollar o se desarrolló, ¿no? En un ambiente donde los sentimientos o los afectos no se expresaron libremente. ¿Por qué? Porque siempre experimenta una actitud de contención emocional. Pues, por ejemplo, podemos pensar en niños abandonados, en padres que no le prestan debida atención, el padre o madre que es muy serio, muy estricto, incluso personas que de adultas atraen situaciones que le hacen crearse una serie de limitaciones para trabajar esa sinergia, esa necesidad, ¿no? Entonces, esta necesidad de protección lo pone en contacto con energías destructivas externas que le generan miedo, Entonces, este sería el defecto, pero también con esa capacidad interna de resistencia de forma consistente, Entonces, la persona atrae una serie de limitaciones a su vida como mecanismo de defensa para aumentar su seguridad, para atraer su seguridad. Físicamente, esta emoción, al estar relacionada con el elemento tierra y ser una emoción de supervivencia, puede afectar a la capacidad de hacer fluir los líquidos del cuerpo de una forma uniforme, afectando positiva o negativamente al resto de los órganos. Porque, por ejemplo, la confianza fortalece el riñón, evita que la energía se drene hacia abajo. Entonces, cuando esta energía es uniforme, fluye y los líquidos, la sangre, circulan todos de forma flexible, esta flexibilidad se instala a nivel de pensamiento y a nivel de cuerpo.
cuando hay confianza, cuando la persona experimenta la confianza, hay un trato más extrovertido en sus relaciones, ¿eh? En sus relaciones, experimenta una fuerza impulsiva, sale de la inhibición, y va hacia la acción. Todo esto es señal también de un hígado protegido. Bach nos decía: una vez superados los miedos e ideas que le angustian, anda por el mundo con jovial despreocupación, buen humor y disfruta de la vida sin temores. Me gusta también la palabra de Selma Vinosky, que es una psicóloga argentina, cuando decía: el miedo es tu gran carcelero, pero la llave es el coraje. Si la encuentras, serás compasivo y libre. Ahora vamos a profundizar en el segundo remedio, en otro de los remedios del grupo 1, el álamo temblón. El álamo temblón ácido. Efectivamente, comparte el defecto el miedo, pero el miedo que comparte, o sea, el miedo que experimenta o que representa el álamo temblón es un miedo desconocido, es un miedo sobrenatural, es un miedo indefinido que la persona no puede definir. Efectivamente, la transformación, la catarsis lleva implícita la virtud de la confianza, pero la confianza ¿en qué? La confianza en planos astrales, planos que trascienden la conciencia, ¿no? Bach nos decía: vagos temores desconocidos para los que no hay explicación ni razón. También el paciente puede estar aterrorizado ante algo pavoroso que va a ocurrir, no pudiendo precisar de qué se trata. Estos miedos vagos pueden asesinarlo tanto de día como de noche. Los que los padecen suelen tener miedo a contar sus ocupaciones a los demás. La asignatura de este árbol, es muy importante porque es un árbol que no llega a medir más de 15 a 20 metros de altura. Crece delgado y a menudo con tronco recto y corteza lisa. Y también tiene como una cosa que lo hace muy característico, tiene como un brillo en la corteza tan lisa, que genera como una especie de brillo que le da como una sensación fantasmal, ¿no? Entonces sus raíces son superficiales. Vive en suelos donde es muy difícil ahondar, profundizar. Por eso se construye todo un entramado para poderse extender y fijar por la tierra. Aunque tiene buena conexión con el elemento tierra, sin embargo, no puede profundizar. Y entonces esto lo que nos habla es de la poca conexión que tiene la persona con el inconsciente. Entonces, el tallo robusto, grueso, simboliza el yo soy, que se va adelgazando al crecer. Y luego también la alta porosidad de su madera simboliza que se filtre o explica que se filtren energías que debiliten a la persona, que no ha desarrollado autoprotección. Entonces, el álamo temblón tiembla, como si un miedo secreto se apoderase del árbol, ¿no? Entonces, esas hojas, las hojas verdes que tienen, las hojas verdes que son como colgantes, que son redondas, con bordecitos dentados, ¿no? Siempre se mueve y parece que tiemblan, Entonces, el mensaje que Eduard Bach nos quiso transmitir con esta esencia es la capacidad de nuestra alma de interpretar valor en los peligros, atrevimiento y superación, resiliencia. Entonces, el arquetipo, la figura simbólica perteneciente al inconsciente colectivo y común
con el resto de la humanidad, es el mago. El mago, el iluminador, el protector, el maestro, el conductor de almas. Entonces, el mago, esta figura simbólica, se esfuerza por vivir en armonía entre un mundo natural y un mundo sobrenatural. Y entonces, esto nos habla ya de su integridad y de su equilibrio interior. Entonces, la persona que experimenta esta energía en su estado puro, es en su estado puro, positivo, como lo queramos decir, ¿no? Tiene cualidades para ser un buen maestro, un buen psicoterapeuta, un buen parapsicólogo, un gran astrólogo, un medium. Es una persona que por su alta sensibilidad y por su habilidad se puede transmitir a planos más sutiles de conciencia, no materiales, y explorarlos sin temor gracias al entendimiento. Entonces, este arquetipo del mago, también está representa la voluntad del mago, que está en conexión con lo colectivo, que está en conexión con, y da ejemplo de cómo las cosas se pueden lograr uniendo lo intuitivo y lo práctico. Entonces, para Jung, fijaros, para Jung este arquetipo es el más poderoso de todos. ¿Por qué? Porque por la capacidad que tiene de aconsejar, por su sabiduría y la capacidad de aconsejar y orientar a los demás. Fijaros, cuando veíamos Mímulo, esa figura mitológica asociada a Mímulo, que es el héroe, el arquetipo del héroe, admiramos siempre a los héroes por las hazañas que realizan, ¿no? Por las proezas, pero olvidamos que detrás del héroe siempre hay entidades que los guían, que los orientan, ¿no? Que los instruyen, los magos. Vosotros pensar en muchas películas, a lo mejor muchas veces hablando de antiguamente, de monarquía y tal, ellos es como tener en plantilla, ¿no? En el reino, en el castillo, tenían a su astrólogo, a su asesor astrológico, entonces el estado positivo que nos va a proporcionar esta energía es la confianza interior, la confianza se robustece. La persona es consciente de tener una sensibilidad que puede trascender, a otro plano, y que esa energía puede canalizar, y gestionar, ¿no? Entonces, tiene percepción efectivamente a determinada influencia externa, que las puede, como decía, pues las entiende y las racionaliza. Puede definir lo que siente. Entonces, por eso la persona sale de la introversión, volviéndose a conectar con lo cotidiano. Entonces, incluso mejora. ¿Por qué mejora la comunicación con los demás? Porque puede hablar de lo que siente, le puede poner palabras. Entonces, incluso muchas veces yo me encuentro con personas que al entender esas ideas religiosas, esotéricas, esos mundos espirituales, ya no tienen miedo a explorarlo y a practicarlo, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor al no entender lo que está experimentando se retiran, se inician en una serie de prácticas espirituales, pero luego se retiran al no entender el efecto, el efecto. Entonces, luego, por ejemplo, yo siempre me gusta recomendar a personas que experimentan la distorsión del estado, el Aspen, el Amo Temblón, pues que practiquen actividades ligadas a la tierra, es decir, jardinería, alfarería, hacer pan, son actividades, porque son todas las actividades que nos permitan andar descalzo, ¿sabes? Todas las actividades que nos permitan activar el chakra 1. Y también
igual que recomiendo, también desaconsejo, pues todo lo que son que activen esa idea, por ejemplo, el alcohol, noticias graves, películas de terror, o sea, todo lo que te haga a lo mejor entrar en contacto con otros planos que no entiendes, ¿no? Entonces, Edward Bach decía, tienes miedo y no sabes muy bien a qué. Tal vez estés percibiendo algo, pero si te calmas, lo vas a poder ver. Además, lo que tenga que pasar, pasará. ¿Eh? Pues con este remedio, con el álamo temblón, llegamos hoy al final de este encuentro. Espero que la información transmitida os sirva para mejorar vuestra práctica, ¿no? Muchísimas gracias por compartir, por participar en el encuentro y nos vemos en el segundo remedio para seguir profundizando en los usos de cada esencia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.